¿Buscas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Hola, bienvenidos a todos de nuevo a su podcast Padres en Proceso. Estoy feliz de acompañarlos de nuevo. Espero que hayan pasado unas muy felices fiestas. Y vamos a hablar de un tema muy importante sobre qué tanto puedo yo controlar a mis hijos, cómo puedo controlarles, o si es más importante aprender a controlarme yo. Y creo que uno de los grandes errores que tenemos al educar es justamente que los padres confundimos disciplinar con poder y con control, para poder justificar, para poder someter o quizás en algunas ocasiones manipular para lograr que el niño haga lo que le pido o que obedezca y atienda las indicaciones que le doy a toda costa. Y es que no sé si les pasó, chicos, pero la mayoría antes de la pandemia vivíamos engañados. Creíamos que teníamos control sobre todo en la vida, sobre nuestro tiempo, planeábamos las vacaciones hasta 1 o 2 años con anticipación, planeábamos el futuro de nuestros hijos, planeábamos nuestro retiro. Es más, hasta creíamos que podíamos controlar el no envejecer. No sé si han oído hablar de esas maravillosas cremas que nos venden con el título cremas anti-envejecimiento. Qué absurdo, ¿no? Como si en verdad pudiéramos evitar el envejecimiento. Yo creo que pudieran ser maquilla envejecimiento o retrasa envejecimiento, pero no puedes detener algo que es parte de la vida. No sé ustedes, pero a mí esta pandemia me vino a recordar justamente que hay cosas que podemos controlar y que hay cosas que no podemos controlar, como el clima, la muerte, el tiempo, una pandemia misma, etc. Entonces, quiero que hoy te preguntes, ¿qué tan ilógico es pelearte y desgastar tu energía, desgastarte ante cosas que no puedes controlar? Por más que te enojes o por más que pongas cuchillos o tenedores en tu jardín, no vas a evitar que el clima se manifieste como se tiene que manifestar. No vas a evitar la lluvia, no vas a evitar una tormenta, no vas a evitar un granizo. Quiero que entendamos que cuando hay cosas que no están bajo nuestro control, desgastarnos en eso es una pérdida completa de energía. Entonces piensa, ¿tus hijos en qué categoría entran? ¿Es algo que tú puedas controlar? Quizá algunos me puedan decir, sí, claro, yo lo puedo controlar, le puedo dar unas nalgadas o puedo hacer lo que hacía conmigo mi mamá. No sé si a alguno le pasó lo que le pasó a mí o los amarro un ratito y con eso puedo hacer que se controlen. Pero pregúntate, ¿deberías de hacerlo? Quiero que entendamos algo muy importante, chicos. Educar de una manera consciente es entender que a la única persona a quien puedes controlar es a ti mismo. De ahí que muchas veces los papás nos sintamos tan frustrados al pensar que quizá estamos perdiendo control sobre nuestros hijos, cuando en verdad vivíamos engañados porque, te tengo noticias, nunca lo tuviste. Y es que olvidamos que nuestros hijos tienen mente propia. Y eso es algo maravilloso, que tu hijo tenga mente propia, que sea capaz de decirte no, que sea capaz de cuestionar las cosas, de cuestionarte a ti mismo. Mira, quiero que en estos momentos pienses cómo te gustaría ver a tu hijo a la edad de 16 años. Imagínate cómo te gustaría que respondiera cuando le ofrezcan drogas, cuando le ofrezcan alcohol o hacer cosas que quizá lo pudieran lastimar. Yo me imagino que te gustaría que tu hijo sea capaz de decir no, eso no quiero, eso me hace daño. O que sea capaz de defender su punto de vista, que sea capaz de no dejarse influir, de fijarse metas y conseguirlas. Me imagino que todo eso esperas de ello. ¿Por qué entonces aquello que nosotros aplaudimos y que valoramos en un adulto, lo censuramos en un niño, lo censuramos en un adolescente? ¿Por qué cuando demuestra que tiene mente propia tu hijo te da tanto miedo?
¿Saben por qué sucede esto? Porque creemos que nos están quitando o nos puede generar con esto que nos quita autoridad. Y ojo, no quiere decir que vamos a permitirle que haga todo lo que quiera. Por supuesto que vamos a poner límites, por supuesto que les vamos a ir a enseñar poco a poco, van a ir aprendiendo a tomar decisiones inteligentes, que hay cosas que te corresponden a ti todavía decidir por ellos, pero ese no es el problema. ¿Cuál es el verdadero problema? El problema está en cuando nos sentimos amenazados, amenazada tu autoridad cuando tu hijo manifiesta que tiene mente propia. Y ahí es entonces cuando buscamos imponer nuestra voluntad, para no sentir que entonces nos quita autoridad. Hay un autor que a mí me encanta, Hal Runkel. Él nos dice que cuando los padres gritamos a nuestros hijos, el mensaje que damos en realidad al yo gritarle es un mensaje desesperado de decirle, cálmame. Cuando le decimos al niño, cálmate, contrólate, es en realidad este grito desesperado inconsciente de los padres que dice, por favor, cálmate y contrólate para que yo pueda controlarme. Quiero que en estos momentos que me estás escuchando, quien me está viendo, trates de recordar aquella última vez en la que perdiste control sobre tus hijos. Piensa en ese momento en el que te perdiste por completo, en el que sacaste tu parte más colérica, aquella bruja o ese monstruo que no te gusta ver que aparezca. Cuando perdiste el control con tus hijos, de fondo, con objetividad y honestidad, pregúntate, ¿qué miedo había detrás de tu reacción? ¿Qué le estaba dando a tu hijo el mensaje indirecto de ya no puedo manejar esto, así que necesito que te comportes mejor para poderme manejar a mí mismo? En todos estos años que tengo dando talleres, cursos, conferencias, asesorías personales, constantemente me buscan muchísimas mamás llenas de culpa y yo he llegado a ser de esas mamás llenas de culpa porque deseaba a toda costa dejar de gritar a mis hijos. Y estas mamás también me buscan justamente de la misma manera. Me buscan porque dicen que ya no quieren gritar, que quieren cambiar la forma de comunicarse. Y yo estoy convencida y sé que ninguna madre nos despertamos por la mañana pensando, ¿cómo le voy a gritar a mi hijo el día de hoy? ¿O qué nuevo tono voy a utilizar para gritarle de una manera diferente y que entonces mi grito suene más intenso y genere más miedo? Claro que no. Ninguna mamá, ningún papá, por más inconsciente, digo, salvo que sea alguien psicópata, que no creo que ningún papá que esté escuchando aquí esté en ese sentido, nadie grita a sus hijos queriendo. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Gritamos porque tenemos una falta de control, una falta de regulación, pero de nosotros mismos, que viene de muchísimos motivos. Ojo, para poder dejar de gritar a tus hijos, primero que nada, es importante que entendamos por qué gritamos. Esa fue la gran pregunta que yo siempre me hice. Si yo no quería repetir los patrones que yo veía en mi mamá, si yo no quería gritar y perder el control, no se trataba de pelearme con ellos y fue algo que me costó mucho trabajo entender. No se trata de luchar con los sentimientos, no se trata de opacarlos, no se trata de negarlos, se trata de reconocerlos y aceptarlos, pero sobre todo de entender de fondo por qué es que tú gritas. El primer motivo por que las personas gritamos es porque el grito se ha normalizado en tu vida. En muchas ocasiones, la mayoría de nosotros fuimos educados así. Y muchos de nuestra generación, creo que la mayoría cuando veías a una mamá gritándole a su hijo, que era lo primero que pensaban, híjole, ¿qué hizo este niño que generó que su mamá le grite de esa forma? O algo debió de haber hecho este niño que entonces su mamá lo está regañando de esa manera. Y siempre era el niño el culpable de que el adulto perdiera el control. Entonces,
En nuestra vida se normalizó el grito, la forma de regañar, la forma de corregir, la forma de llamar la atención, pues para muchos de nosotros fue de esta manera, fue a través del grito. Entonces es un hábito que yo adquirí, es un hábito que forma parte de mí y que está normalizado y que justamente en los momentos en los que tienes menos control, en los que aparece tu parte más primitiva, tu parte más instintiva, es cuando tu inconsciente va a aflorar y eso que aprendiste pues se va a manifestar. ¿Por qué también gritamos? También gritamos, chicos, por estrés o por cansancio. Por eso es muy importante que identifiques qué te detona. Yo en mis talleres siempre les digo a los papás que no va a haber curso, no va a haber libro, no va a haber taller, ningún método que te ayude a evitar gritar, evitar detonar tu reactividad emocional, si primero tú no identificas qué es lo que detona tu neurosis, qué es lo que detona en ti esta pérdida de control. Y tienes que aprender a autoconocerte, porque en ocasiones puede ser quizá el sueño el que te haga detonar el grito, puede ser el hambre, puede ser la falta de espacio para ti. Yo siempre les comento a los papás y a las mamás que me escuchan y que asisten conmigo, que tienen que identificar que no se trata de paciencia, sino de mucha inteligencia el educar. El ser lo suficientemente inteligente de tener un orden externo en el cual yo no me ponga en las patas del caballo, en donde mi poca paciencia o mi poca nivel de tolerancia se acabe en 2 segundos. Entonces, por ejemplo, si es el cansancio el que te hace detonar tu parte más reactiva, el que te hace gritar y perder el control, entonces no te debes de permitir llegar a ese cansancio. En una ocasión, una mamá llegó conmigo y me dijo, Carla, es que conmigo son las 9:30 de la noche y soy la mujer más intolerante, la más bruja, estoy agotada y es cuando más les grito a mis hijos. Y yo le dije a esta mamá, entonces no te debes de permitir llegar siquiera a las 8:30 de la noche. Si tú ya sabes que tu límite de paciencia, de tolerancia, de regulación es a esa hora, entonces no te permites llegar a esa hora. Tendrás que recorrer los horarios de dormir de tus hijos, tendrás que ajustar tus rutinas para que entonces te ayudes a ti misma. En muchas ocasiones me toca ver, los padres están exhaustos, cansadísimos. Y es que, chicos, yo no sé en dónde dice, en qué manual, quién les dijo, por qué se puso tanto de moda esto de que los niños deben de tener tantísimas actividades y tantas rutinas. Y yo veo a veces niños que tienen agendas de mini adultitos, clases y clases y clases y clases. Y entonces los papás las mamás han reducido su función a ser choferes y proveedores de sus hijos, dejando poco tiempo o nulo tiempo para educar, para generar vínculo, sintiéndose exhaustos todo el tiempo. Entonces yo te invitaría a que te evalúes, a que evalúes tus actividades, a que te evalúes qué tan disciplinada estás, qué tanto te estás cuidando a ti mismo, tu descanso, tu alimentación. ¿Por qué? Porque una mamá desequilibrada, y desequilibrada me refiero en todas sus funciones, en la salud, en el espacio para mí, en el descanso, pues voy a perder más fácil el equilibrio y el control con mis hijos. El tercer elemento por el que gritamos también es porque olvidamos que los niños tienen necesidades de niños y los adultos tenemos necesidades de adultos. Las necesidades de niño no son como las de nosotros y eso a veces nos frustra mucho como papá. Debes de entender que funcionamos diferente, que los niños tienen necesidades de niño, la principal es jugar. Y nosotros los adultos vamos a tener necesidades completamente distintas. Y ojo, no quiere decir que no le vas a enseñar a tu hijo hábitos, orden, estructura. Claro que sí, pero sin conflictuarte. ¿Por qué? Porque cuando entras en conflicto, porque para él no es importante lo que para ti es, como por ejemplo bañarse, recoger, mantener orden, comer, dormirse, te vas a frustrar demasiado y vas a perder el control. Si no,
es más importante que comiences a buscar herramientas como persuadir, negociar, convencer, sin tener que luchar. Y no te preocupes, aquí en el podcast, en otros episodios, te voy a enseñar muchas de estas herramientas que te van a ayudar a justamente tener más elementos para mantener esta conexión con tus hijos y no perder este control de ti mismo cuando sientes que no te escuchan. Y bueno, lo más importante de todo, ¿por qué perdemos el control? ¿Por qué no nos regulamos los padres de familia? Lo más importante es entender que si nadie te enseñó herramientas de autorregulación, es importante reeducarte. Busca técnicas de respiración, busca técnicas de autocontrol. Ya hay muchísimos recursos. Tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y si tú no tuviste, un modelo de regulación emocional, entonces tienes que reeducarte. Recuerda, gritar nos desconecta del cerebro pensante y detona nuestra reactividad y también la de nuestros hijos. Y desconectarnos de nosotros nos desconecta de nuestros hijos. Nuestra función como padres no es de controlar a nuestros hijos. Para poder ejercer influencia en tus hijos y que quieran escucharte, que es lo que me imagino que todos los padres buscamos, que me escuche, que atienda, tu hijo tiene que querer escucharte. Pero para eso primero tienes que dejar de controlar y ser muy prudente. ¿Qué significa esto de ser prudente? Significa sentirte cómodo ante lo incómodo. Recuerda que tus hijos actúan como niños. Recuerda que tu adolescente va a actuar como adolescente y que están en proceso de aprendizaje y que están en proceso de formación. Por eso es importante que tú seas prudente. ¿En qué sentido? En que no los coloques en situaciones o no te coloques junto con ellos en situaciones en donde ellos puedan tener tanto poder para avergonzarte que nos hagan necesitar que se comporten. Hay ocasiones que son ciertos momentos, ciertas situaciones, ciertos contextos los que más generan situaciones de conflicto. Y tú tienes que aprender a ser muy inteligente. Si yo estoy siendo prudente, por ejemplo, son las 8 de la noche, la hora cero de mi hijo, donde sé que ya va a estar muy cansado y se me ocurre ir a hacer las compras. O voy a un lugar con un pequeñito donde hay muchas cosas para adultos, pues lo estoy poniendo en un contexto que es vulnerable, donde a mí me va a generar muchísima necesidad de que mantenga su control. Entonces tienes que aprender tú también a ser muy asertivo en conocer la edad de tu hijo, la etapa de tu hijo, el momento en el que está. ¿Para qué? Para ayudarte y no colocarte en situaciones en las que se vuelva para ti una necesidad que él esté bajo control. El gran problema, chicos, y hoy me gustaría que se llevaran esto los que me están escuchando y también los que me están viendo, el gran problema en la educación actual es que está demasiado centrada en los niños. Todos los papás nos sentimos increíblemente ansiosos por nuestros hijos, por sus acciones, cómo se está comportando, cómo me respondió, cómo va a responder, cómo se va a comportar cuando lleguemos a casa de la abuela, quién se va a convertir, qué va a hacer cuando sea grande, cómo le va a ir en los exámenes, y no sabemos qué hacer al respecto. Nos inquietamos y nos preocupamos por el tipo de personas que serán, que se están convirtiendo o cómo se están comportando. Estamos tan centrados en los niños que no nos damos cuenta cuando se apodera de nosotros la ansiedad y nos volvemos entonces reactivos. Y entonces esa ansiedad en la cual estamos atrapados la vamos a transferir a nuestros hijos. Por eso no permitas que la ansiedad te controle. Debemos entender, chicos, que educar no es sobre los hijos. Y todas las técnicas, todos los métodos, todos los libros hablan de cómo educar niños, cómo disciplinar, la disciplina positiva. Y sí, necesitamos muchas herramientas diferentes si las que yo tengo, con las que fui educado, no me ayudan. Pero la forma principal o la herramienta más importante es entender que educar no es sobre los niños, es sobre nosotros como guías, sobre nuestras reacciones ante sus conductas. Ese es el gran reto de ser padres. Ser guía de tus hijos implica entonces
que tengas un cambio radical en tu paradigma y en la forma en la que ves la paternidad, en la forma en la que ves a tus hijos. Un cambio de controlar la conducta de tus hijos a buscar mejor influir en sus decisiones. Tu meta como padre, tu meta dentro de la educación consciente es influir. Y si queremos ejercer influencia, primero tenemos que mantenernos nosotros bajo control. Solo entonces podrás escoger tu respuesta, es decir, cómo queremos comportarnos sin importar cómo elijan comportarse nuestros hijos. En otras palabras, chicos, la impulsividad emocional es un motivo para que viremos hacia adentro. Cuando aparece tu reactividad emocional, es momento de mirar hacia adentro y centrarte en tu crecimiento, en ver dónde están esos huecos de tu infancia sin trabajar, por qué tu inmadurez emocional, por qué reaccionaste de esa manera. Siempre que llegan conmigo papás y me dicen, oye Carla, mi hijo se está comportando así, nunca lo había hecho. Oye, ¿qué hago para modificar su conducta? Porque nunca se había comportado así. ¿Qué hago? Yo siempre les digo a los papás, antes de preguntarte qué hago ante las conductas de nuestros hijos, qué hago para modificar ciertos comportamientos, primero pregúntate cuáles son tus reacciones ante sus conductas, porque esas sí son determinantes. Tu hijo se va a comportar como niño porque está en proceso de formación. Tu adolescente se va a comportar como adolescente porque es en la etapa en la que está. Pero no tienes que ser otro adolescente y otro niño para ayudar a que este ser humano se forme y regrese a su control. No controlarlo, sino enseñarle herramientas y ayudarle a regresar a su control. O si hubo algo que modificó o que detonó o que movió dentro de mí por algún recuerdo o algún hueco que tengo en mi infancia. Al ser conscientes de esto, chicos, entonces dejamos de ver a nuestros hijos como nuestros enemigos con quien luchar y a quien ganar, sino los comenzamos a ver más como guías para nuestro crecimiento interior. Y parte de este cambio radical del que les hablo, de este cambio de paradigma, es dejar de ver a mi hijo como alguien a quien yo tengo que formar y enseñar todo el tiempo, sino entender que en esta forma de educar, ambos estamos aprendiendo. Yo soy su maestro, pero él también es mi maestro. Y cada momento se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Lo que nuestros hijos necesitan son padres que puedan mantener la calma, aun cuando la situación está que arde. Los niños, los adolescentes quieren y necesitan padres mucho menos ansiosos y que tengan más sensatez que ellos. Por eso es que nuestra reactividad emocional es nuestro mayor enemigo, es nuestra lucha más grande como papás, no nuestros hijos. No tengo que ver ganarle para demostrar que tengo autoridad. Ser padres conscientes consiste en calmar nuestras respuestas reactivas ante la ansiedad que nos provocan los comportamientos de nuestros hijos. Tu papel principal como papá consiste en tener una autoridad calmada. Y eso es lo más difícil, al menos en todos estos años que tengo yo dedicada a esto y además siendo mamá, creo que es la parte más compleja de ser padre, de ser este líder, de ser este modelo, es mantener esta autoridad calmada. Cuando entendemos esto, entonces comenzamos a educar de una manera más consciente. Hoy te voy a dar 3 tips rapidísimos que te pueden ayudar a controlar tu reactividad emocional. Pero recuerda que hay muchísimo más recursos. Checa si puedes tomar algún curso de inteligencia emocional, leer a Goleman, leer algún libro que te ayude a sanar a tu niño interior, que te ayude a sanar esos huecos. Hay muchos recursos ya. El primer tip que te voy a dar es que utilices un acrónimo que hice para mí que se llama DAR. D-A-R-R. ¿Qué significan estas siglas? D, detente. Cuando sientas que estás que ardes, cuando sientas que estás a punto de despelucar a tu hijo, de perder la paciencia, es mejor que te detengas. Detente, la A significa acepta.
acepta tus emociones. Hay quien dice primero respira y luego actúa. No, lo primero que tienes que hacer es aceptar cómo te sientes, aceptar que estás furioso, aceptar que estás enojado, aceptar que en estos momentos no puedes estar cerca de tu hijo, aceptar que tienes ganas de gritar, de salir corriendo. Las emociones no son buenas ni malas y las emociones no te definen. Lo que quiero que entiendas es que si tú aceptas lo que está pasando en tu interior, si dejas de luchar con el enojo, dejas de luchar con la frustración que estás sintiendo, le permites a la emoción tener un espacio donde manifestarse y entonces es más fácil que no te atrape tu cerebro emocional. Acepta y entonces después viene la respiración, pero una respiración profunda, no una respiración solo con el diafragma, sino que la hagas hasta el ombligo. Haz 3 respiraciones profundas y date este espacio para ti y entonces después das la respuesta, que es la siguiente R. Da, detente, acepta, respira y entonces puedo dar una respuesta. Es importante que a veces le puedas decir a tu hijo, estoy furiosa y ahorita no puedo hablar contigo. Necesito respirar antes de seguir hablando contigo. Si ahorita hablo, te puedo lastimar. Mamá necesita respirar. O vamos respirando juntos porque estoy perdiendo mi control. No te quita autoridad. Al contrario, estás reforzando qué es lo que sí quieres que tu hijo aprenda. Otro tip que te voy a dar es que te observes y analices qué tanto tienes que reestructurar tu ambiente. Reorganiza tus rutinas, reorganiza tus horarios para que no detonen tu neurosis. Disciplínate en tus horarios de comida, en tus horarios de sueño y también en darte espacios personales. Así sean 5 o 10 minutos. Hay mamás solteras que me dicen, es que ¿en qué momento? Pues a lo mejor duérmelos más temprano para que tú tengas esos espacios. O aprovecha ciertos recursos. O en tu trayecto del trabajo, darte 5 o 10 minutos para recargar pila. Darte ese espacio para ti donde no te pierdas, donde no permitas que aparezca la insatisfacción porque te desconectaste de ti. Entonces te ayudará también a que te mantengas el equilibrio. ¿Por qué? Porque una mamá o un papá insatisfecho va a transmitir esa insatisfacción en quienes tiene más cerca y ellos son nuestros hijos. Y por último, ten un mantra para días difíciles. Un mantra es una frase que te puedes estar repitiendo, sobre todo en los momentos más complejos. Por ejemplo, te puedes decir a ti mismo, es solo una etapa, esto también pasará, estamos aprendiendo, respira y decirte y repetirte, elige uno con el que más te conectes, que te puede estar ayudando a reconectar contigo y a regresar a ese equilibrio. Recuerda que los niños están en proceso de aprendizaje. Es cuestión de mucho amor, de paciencia, pero sobre todo es cuestión de tiempo. Pero no de estar 24 horas con tu hijo, de constancia, de perseverancia, de darte el tiempo justamente de analizar qué tengo que cambiar, qué tengo que reestructurar, de darme el tiempo para autorregularme, para buscar técnicas y herramientas para mí, porque eso le enseñará también a mi hijo manejo emocional. El crecimiento personal, chicos, de nosotros los padres, será entonces nuestra prioridad a la hora de educar. Por eso es que no debe de estar centrada la educación en nuestros hijos, sino cuando nosotros como papás somos ejemplos de autodisciplina y de autorregulación, esto te va a funcionar mejor que cualquier otra estrategia que pruebes con tus hijos. Nuestra labor no consiste en buscar por todo el mundo al mejor médico, al mejor psicólogo, que nos dé la clave, el método de métodos para arreglar y controlar a nuestros hijos. En su lugar, debemos de llevar una vida clara, equilibrada, con una intención y con un propósito. Y sobre todo, desde la satisfacción con nosotros mismos. Y no quiere decir que no tendrás días malos, días en los que te pierdas y pierdas un poco el control. Lo importante es que lo hagas consciente y que te recuperes de ellos, que también entiendas que esos momentos de desequilibrio se pueden volver en momentos de aprendizaje para ti y para tus hijos. Esos momentos en donde les vas a enseñar a tus hijos cómo no se deben de hacer las cosas y qué sí se debió de haber hecho. Por ejemplo, el decirle a tu hijo, mamá se equivocó, debí respirar y no gritarte de esa manera. Perdí mi control y olvidé respirar. Y ojo, con esto
estás fortaleciendo no solo tu autoridad, sino además estás reforzando aquello que sí deseas sembrar en tus hijos, desde la humildad y desde la congruencia. Esta semana te invito a mirar más hacia adentro, centrarte más en tus respuestas ante las reacciones de tus hijos, en autocuidarte, en respirar, en buscar actividades que te nutran y den satisfacción, en buscar este equilibrio y observar qué sucede a tu alrededor cuando hagas esto, qué sucede con tus hijos, qué sucede en ti. Recuerda que los padres no nacen, se hacen. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero te haya sido muy útil. Te espero en el siguiente episodio. Recuerda que cada semana, todos los miércoles, sale un episodio nuevo y que cada 15 días tengo un invitado especial, experto en algún tema, en donde nos van a ayudar con muchos otros temas y muchas otras dudas que podamos tener. Muchísimas gracias por acompañarme. Bendiciones y te espero en mi siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.